Iglesia Bíblica, El Retorno, los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Continuando con nuestro estudio en el libro de Ezequiel, hoy nos ubicaremos nuevamente en el capítulo 6. Veremos los versículos del 3 al 7. Leamos lo que dicen estos versículos. Versículo 3. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos. Y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Versículo 7. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Como acabamos de leer, amados hermanos, Ezequiel también debía hablar a los collados, a los arroyos, a los montes y a los valles de Israel. La importancia de estas palabras pueden entenderse solo a la luz de las prácticas religiosas cananeas que se habían generalizado en Israel. Eso lo podemos ver en varios versículos, pero voy a leer Jeremías 17:1. Dice la palabra de Dios: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. La idolatría. Se suponía que el pueblo escogido debía adorar solo al Dios de los cielos en su templo de Jerusalén, pero habían levantado altares por toda la tierra en los lugares altos para adorar a los dioses falsos. Segunda de Reyes 21, del 2 al 6, es una referencia que podemos leer. Por tanto, al dirigir su mensaje a la tierra, Ezequiel se centraba en la forma inmoral en que la gente la utilizaba. La espada de Dios, el juicio, destruiría todos esos altares o lugares altos, que generalmente, aunque no siempre, eran sitios de adoración que se levantaban en lo alto de las montañas. Supuestamente, el sitio elevado traía a los adoradores más cerca de su Dios con D minúscula, mientras que el lugar alto podía incluir un templo. Primera de Reyes 12:31, podemos leerlo ahí. La mayoría de estos solo tenían altares para ofrecer sacrificio. Los lugares altos ya estaban en Canaán antes de que Israel llegara a la tierra, y Dios les ordenó destruirlos. Números 33:52 es la referencia bíblica. Su pueblo debía adorar solo en el tabernáculo que estaba situado en Silo. Lo podemos ver en 1 Samuel 1:3 como una referencia bíblica. Después de la destrucción de esa ciudad, probablemente por los filisteos, y antes de la construcción del templo de Jerusalén, Israel no tenía un lugar central para realizar la adoración. El altar y tabernáculo fueron reubicados en Gabaón. Segunda de Crónicas 1:1 al 3 nos lo amplía, nos dice esta verdad. Y el arca fue llevada a Kiriat Jearim, como lo dice 1 Samuel 6:21 y capítulo 7:1. Evidentemente, la mesa de los panes de la proposición estaban en Nob, como dice 1 Samuel 21, del 1 al 6. Durante esa época, Dios permitió el uso de los lugares altos como centros temporales de adoración. Tanto Samuel como Salomón adoraron al Señor en esos lugares altos. Después de que se terminó la construcción del templo de Jerusalén, la oración en los lugares altos nuevamente quedó prohibida. Pero la mayoría de esos lugares que quedaron en la tierra se dedicaron a los dioses falsos. Primera de Reyes
11, 7 al 10 nos lo dice el Señor. El conflicto entre la adoración verdadera y la falsa se centraban a menudo en esos lugares. Los reyes que seguían a Dios trataban de destruirlos. Ezequías y Josías lo hicieron. Aquellos que no lo obedecían mandaban a reconstruirlos. Manasés, lo vamos a leer en 2 Reyes 21, del 1 al 6. Para la época de Ezequiel, esos lugares altos habían vuelto a resurgir en Judá. Incluían altares para sacrificar animales a dioses falsos, quemadores de incienso, para ofrecerlo así como imágenes, que eran representaciones de los dioses, como lo dice en Ezequiel 6:4, lo acabamos de leer. La abominable idolatría de Israel era un cáncer espiritual que debía ser erradicado. El juicio de Dios sería repentino e ineludible. Tanto los lugares falsos de adoración como quienes lo habían levantado y adoraban en ellos serían destruidos. El Señor juró intervenir para que los lugares altos quedaran asolados y para que quedaran desiertos los altares y sus ídolos fueran quebrados junto con las imágenes del sol. Asimismo, los adoradores quedarían muertos delante de sus ídolos caídos, como lo leímos en el versículo 5 de este capítulo 6 de Ezequiel. Así se daría cuenta la nación de que sus dioses eran falsos. Dios dijo, lo leímos en el versículo 7, y sabréis que yo soy Jehová. Esa frase aparece 63 veces en Ezequiel. Al usar el nombre de Jehová, que es el nombre de Dios del pacto, Ezequiel centraba la atención en la contrastante infidelidad y apostasía del pueblo de Dios. Leamos, amados hermanos, para concluir, Deuteronomio 4, 23 y 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Vemos que nuestro Dios les da el mandato de que no debían adorar imágenes, ni mucho menos a otro Dios. Amados hermanos, como podemos ver, Dios aborrece la idolatría. Fue el pecado que marcó al pueblo de Dios y que muchas veces el Señor, en su amor, en su misericordia, les advirtió, como lo leímos en el estudio de Jeremías y Lamentaciones. El Señor ama a su pueblo, pero su pueblo fue tras ídolos y dioses paganos, escuchando a los falsos profetas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Como lo dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Oremos, amados hermanos, y pongamos este tiempo en tus manos, agradecidos por Dios por la forma en que nos cuida, para que nos apartemos de todo lo que a veces hacemos ídolos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias, Señor, porque eres tú que nos sostienes con tu mano poderosa. Gracias por esta advertencia por medio de este estudio que nos lleva a obedecerte a ti primero, a no poner por encima de ti ídolos, nuestro propio yo, nuestro propio orgullo. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no tan solo oidores, y lo más importante es que podamos agradarte a ti. Pongo este tiempo en tus manos, dándote gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, les deseo un feliz día y que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Abrazos para todos. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.